tal amigos? Mi nombre es Aide. El día de hoy te voy a compartir la receta de unas galletas crujientes de aceite. Son fáciles, económicas, ricas y además son bastante rendidoras para que te dure un buen rato el gustito. Quédate conmigo para ver esta fácil receta. Voy a partir un huevo en un recipiente pequeño o una tacita para checar que esté en buen estado. Aquí tengo 200 gramos de azúcar y ahí voy a colocar el huevo que acabo de romper. Yo voy a utilizar azúcar glass, pero si no tienes puedes utilizar azúcar refinada convencional, si así lo prefieres o si es lo que tienes en casa. Vamos a agregar un cuarto de taza de leche y un cuarto de taza de aceite. También voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Voy a mezclar esto así manualmente con mi batidora sin encenderla porque no quiero que mi azúcar glass salga volando. Una vez que ya lo integré un poco, ahora sí voy a encender mi máquina. Voy a batir aproximadamente 2 minutos hasta que se aclare un poquito mi mezcla. Puedes mezclarlo también manualmente con un globo o una palita si no tienes batidora. En otro bowl tengo 2 tazas y media de harina. Voy a agregarle media cucharadita de polvo para hornear y voy a mezclar un poquito esto así en seco, a revolverlo. Ahora sí, voy a agregar aquí lo que acabo de batir. El huevo, la leche, el aceite. Lo vamos a mezclar. Lo voy a integrar a esta harina. Ahora con una palita voy a integrar esto hasta que se forme mi masa. Y después voy a utilizar mis manitas para amasarla. Súper rápido se está formando mi masa. Ya estamos listos. En una charola para horno colocaré papel encerado. Ahora voy a tomar un pedacito de mi masa, lo voy a hacer bolita y fíjate bien. Aquí tengo granillo de chocolate. Voy a ponerlo ahí y aquí lo voy a apretar mi galletita. Y la traigo a mi charola. Voy a tomar otro pedacito, pero ahora lo voy a poner en estas estrellitas de colores. Le quito el excedente. Esto es opcional. Tomo otra bolita y ahora lo voy a poner en este granillo de colores. Aquí lo aplasto. Igual, quito el excedente. Y acomodo mi galletita. Otra opción que puedo hacer es hacer mi bolita de masa, la aplasto con mis manos, la coloco sobre mi charola y le pongo una almendra o una nuez que a mí me guste. O también, si lo prefieres, pueden ir solamente las galletitas simples. Y así puedes ir preparando tus galletitas con lo que más te guste o te apetezca y darles un poquito más de color, de textura y de sabor. Yo voy a hacer de todas las opciones para poder estar comiendo y cambiándole un poquito la imagen y el gusto a las galletas. Igual aquí en la charola las puedes aplastar un poquito para que agarren bien todas las chispitas. Ahí está. Las galletas las tienes que hacer separaditas. Les tienes que dar espacio porque siempre que se hornean crecen y no queremos que choquen unas con otras. De estas estrellitas no me gusta saturarlas mucho porque a mí en lo personal el sabor de las estrellitas no me parece tan bueno, nada más que se ve bonito. En esta charolita me cupieron 12. Yo creo que voy a sacar como unas 4 charolas de estas.
Las galletas las vas a sacar del horno hasta que veas que la orilla de la galleta ya está doradita. Aparté 100 gramos de masa y a eso les voy a poner una cucharada de cocoa y voy a amasar esto para hacer un poquito de galletas de chocolate y que me queden un poquito más variadas mis galletas. Y le voy a agregar media cucharadita más de leche. Si sientes que la masa está muy seca, puedes agregar un poquito más de leche. Y así nos queda lista nuestra masita de chocolate para sacar la última charola. Vamos a hacer el mismo procedimiento, bolita, vamos a pasarlo por las chispitas y vamos poniendo nuestras galletitas con diferentes decoraciones. Pero ahora estas son de chocolate. El papel encerado lo puedes utilizar durante todo el proceso de horneado. No creas que tienes que estar cambiando de papel encerado por cada vez que horneas. Claro que ya que acabes esta tanda de galletas, pues ya desechas este papel encerado. Y vamos a darles otra apretadita para que se integren bien las chispitas a la galleta. A esta le voy a poner una almendra y después la voy a pasar por las chispas para que tenga almendra y chispas. Aquí sí ya puedes decorarlas y ponerles lo que a ti se te antoje u ocurra para darles más saborcito a las galletas. Vamos a probar una de chocolatito. Tienen mucho sabor a chocolate y están bien crujientitas. Son unas galletas dulcecitas, tienen un sabor rico y son muy crujientitas. Me voy por mi cafecito. Si te gustó esta receta, regálame un like, suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Mua! L'Encotube.